Ciencia y tecnología. Oscar Galante es ingeniero. Ocupó el cargo de secretario de Desarrollo Tecnológico y Social en la Universidad Nacional de General Sarmiento y fue gerente de Asistencia Tecnológica para la Demanda Social en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Bueno, vos sos un entendido de todo esto. ¿Cómo arranca la ciencia y la tecnología? ¿Cuál es el punto que vos evaluás como inicio de...? Habría puntos anteriores, porque uno podría irse a 1913, donde estuvo el Instituto Malbrán, y la época incluso previa, 1870 y pico, con la fiebre tifoidea, pero ponemos el 1918 como es un punto de inflexión. La reforma. En donde con la reforma universitaria, ahí claramente en esa Córdoba medieval, monástica, los tipos que eran pibes, porque nosotros de nuestra edad, Deodoro Roca, que dicen que de su pluma salió el manifiesto liminar, tenía 28 años, 28 pirulos tenía el muchachito. Y resulta que ahí nos hablan de estamos pisando una nueva revolución americana, Córdoba se redime, desde hoy tenemos una libertad más y una vergüenza menos. Es un poema ese. Influyó, primero el escrito es maravilloso, ¿no? Y después influyó hasta las constituciones de casi toda América Latina. Hay más de 30 constituciones que hablan de la reforma, ¿no? Así es. Ellos tenían lo que sabemos todos, la cuestión de la autonomía, el cogobierno, el extensionismo, toda cosa que estamos aplicando actualmente. La impronta juvenil, como dijimos, la primera vez de la unidad obrera estudiantil y aparte la cuestión americana, en realidad más suramericana era. Y ellos hablaban de que tenían lo que se llaman los maestros de juventud, que eran, yo les digo los José, porque era José Martí, el poeta e independentista cubano, José ingeniero, aquel de las fuerzas morales, el hombre mediocre, todo. En nuestra adolescencia hemos leído eso, totalmente. Hemos abrevado ahí. Y también el José Rodó, pedagogo uruguayo, ¿sí? Y José Vasconcelos, que fue el primer secretario de la Revolución Mexicana. Porque uno cuando nos ponemos a ver qué pasaba en el 18, por qué se dio en esa Córdoba monástica, monárquica, justo ahí implosiona. Bueno, tenía que ver, era nuestra primera universidad de 1613, los jesuitas, hablando ahora que estamos tan cercanos a lo de que se nos ha partido el Papa Francisco, jesuita también. Bueno, una universidad de 1600 era monárquica y monástica. Totalmente. Y las cátedras se heredaban, pero eso fue un parteaguas. Ahora se dio en un contexto, había un gobierno popular, digamos, como el de Irigoyen, veníamos de una historia de que no se podía votar, digamos, ¿no? La ley antes de la ley Sáenz Peña, ¿no? Que se permitió votar. La creación de algunos, no sé, el caso de yacimientos carboníferos, ¿no? YPF. Ahí empiezan a ser como la industria petrolera, ¿no? Que en realidad venía de otros lugares del mundo, pero que en Argentina... Sí, pero en Latinoamérica fue la primera empresa nacional, porque Pemex, la mexicana, fue posterior. Y en ese marco uno analiza los contextos y ahí, acordate, veníamos de salir de la Primera Guerra Mundial, 20 millones de muertos, 40 millones de mutilados, la caída de 2 imperios, un caos. Y a nivel continental, la primera revolución social del siglo XX. Y dijimos, su primer secretario de Educación, lo que es el ministerio de acá, fue José Vasconcelos, que era uno de los maestros de juventud. Esto cierra para América Latina. Contexto ideal. Y en eso que planteaste de la ley Sáenz Peña, que dio paso al primer gobierno democrático popular nacional a partir de esa ley famosa de voto secreto, obligatorio y universal. En realidad, la universalidad, podríamos decir, como algunos que actualmente dijo, te la debo, porque en ese momento no votaban las mujeres.
hubieron que pasar 29 años hasta que en el 47, a instancia de Eva y con la impronta de la sufragista Alicia Moro de Justo, Julieta Lanteri y compañía, terminemos votar. Ahora, era un momento también donde, por ejemplo, hoy que hablamos tanto de las migraciones, ¿no?, que el Papa Francisco tanto plantea esto, en aquel momento la población argentina era más extranjera que criolla. ¿No? En el porcentaje mayor y sobre todo en esta zona de Buenos Aires, ¿no?, era mucho más la cantidad de migrantes y bueno, que venían con otra impronta, muchos desesperados de la guerra en Europa y también de la pobreza extrema. Mis abuelos tienen que ver con eso. Claro. Y sin embargo, después acá hicieron mi hijo el doctor. Claro. Esto de los hijos mejoraron, mis viejos fueron a la secundaria, hasta ahí se quedaron, y después sus hijos pudimos ser primera generación de universitarios, y como esta universidad, la UNDAB, ha sido y es últimamente primera generación de universitarios en las familias del conurbano. La gran mayoría, sí. Ahora, tuvimos todo un proceso, ¿no? Cuando uno piensa en la historia argentina, ¿no?, ese momento donde decís, bueno, crecimos en la ciencia y la tecnología, se generó YPF, hubo, no sé, Mosconi, ¿no? Mosconi, Baldrich. Claro, tanta gente. Sí. Ahora decir, ¿qué pasó? Después vino una década, lo que llamamos o conocemos como la década infame, y tuvimos que esperar casi 15 años para volver a reencauzarnos en el desarrollo científico-tecnológico. Yo hablo de una contrarreforma universitaria. A partir de las disrupciones democráticas, las 6 que hubo en el siglo pasado, trajeron como colación, salvo la del 43, que era de otro signo, todo el resto trajeron como colateral de que la educación superior, la ciencia y la tecnología retrocedió en cada uno de esos momentos. En el 30 fue uno, el 33, el famoso pacto que hiciste mención. Roca-Rusiman. El Roca-Rusiman, donde, como el estatuto del coloniaje, diría don Arturo Jauretche. Bueno, ahí aparece Forja, ¿no?, los grandes intelectuales de aquel momento que escribían básicamente de ciencia y tecnología, ¿no? En el caso de Scalabrini Ortiz, los ferrocarriles de Arturo Jauretche. Marechal. Sí. Y muchos de los que formaron Forja habían sido partícipes de la reforma del 18. Claro. Del Mazo, González, Taboada. Vale la pena esa continuidad. Ahora, después, a mi criterio, hubo una segunda reforma universitaria que tiene que ver con 45 a 55. Pensemos dijimos el voto femenino, sumémosle la UON, la creación de la Universidad Obrera Nacional en el 48, la gratuidad universitaria del 22 de noviembre del 49. Eso fue un hito. Eso es clave, porque la reforma universitaria del 18 es muy importante, pero seguía siendo arancelada la universidad, era para una élite. Sí, exactamente. En cambio, la gratuidad del 49 y también, como vos hiciste mención, a las reformas constitucionales en el 49, la Constitución Social que incorpora en uno de sus articulados la autonomía universitaria. Cosa que a veces se olvida uno. Es que hubo discusiones, ¿no?, porque se le planteaba a Perón una cantidad de cosas, sin embargo, hubo un hito, ¿no? Hoy se reconoce la gratuidad como un hito, y aparte cómo defenderla, porque esto no sucede en toda Latinoamérica. Tenés Uruguay, tenés algunos otros países, algunos que están intentando lograr eso. No, Perón lo explicaba, cómo podemos tener una porción tan pequeña cuando podemos tener muchos más para sacar un país adelante, ¿no? Así es. Y a esos hitos hay que sumarle creación de la CONEA 1950, creación del Instituto Antártico Argentino, que cuando uno se lo pone a ver... Eso es espectacular, la visión que tuvo, ¿no? 70 años antes de que Argentina, la ONU lo definiera como país bicontinental, con entrada y paso interoceánico por el sur, ahí sufrimos Malvinas. Ahí donde uno nota que el significado profundo de que el imperio, ¿por qué sigue amarrada a Malvinas? Porque ya en el 51 se crea el Instituto Antártico Argentino, dando fortaleza a esa cuestión de que la ciencia y la tecnología para el movimiento nacional es muy importante. Y junto a eso después está la creación del CONITIC,
que nadie recuerda. Es verdad. Este CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas. Por entonces la técnica se consideraba como más importante que la ciencia, digamos, la ciencia insumo para esa técnica. Porque estaba el tema de la industrialización, ¿no? Así es. Mira, estuve en China el año pasado y los chinos nos contaban, van por el número 14 plan quinquenal. Y bueno. Y nosotros no llegamos al segundo. No, en esos claro. planes quinquenales no era solo infraestructura, era el desarrollo científico, tecnológico, la técnica y formar los técnicos y profesionales para llevar adelante ese plan estratégico, ¿no? Una visión enorme. Y ahí vienen un montón de cuestiones, porque después viene el CONICET, y bueno, el INTI, que vos conocés, nos podés hablar de eso. Es que después de eso, otra disrupción, 1955, con bombardeo, fusilamiento y todo lo que sabemos, pero que en la historia argentina suele ocurrir esto de que el que llega cree que se la sabe toda, tira todo y empieza todo de vuelta. Entonces, ¿qué hicieron? Tiraron al diablo el CONITIC, el CENIA, que era el Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias, el Instituto de Industria. Bueno, cerraron la Universidad Obrera. Claro, cerraron y después la renombraron en el 57 como tecnológica. Y entonces recrean en el 56 el INTA, que era lo mismo que el CENIA, en el 57 el INTI y en el 58 el CONICET. Y lo ponen a don Bernardo Hussein, primer premio Nobel en Ciencia. Menos mal que estaba Hussein. Sí, claro. Así es, pues fueron ahí y agarraron. Después de eso vienen los tiempos de varios golpes, ¿te acuerdas? 62, 66, la noche de los bastones largos, ahí hay un... En el interín hay esa época de los primeros 60 que tenemos mucho que ver, ya ahí empezamos a ser al menos testigos y protagonistas de esos tiempos, donde la Universidad de Buenos Aires con Riccieri y Frondizi empieza a tener una... ¿sí? Pero con el golpe de Onganía, noche de los bastones largos... Tremendo, pero te vuelvo un cachito atrás porque me interesa... vos hablaste de energía nuclear, ¿no? Sí. La CONICET empieza en el 50 y arranca con un alemán, viste que decían que venían los nazis, Richard, que en realidad se los peleaban en Estados Unidos. Claro, y se lo querían llevar a él. Claro, entonces traían a los nazis, ¿no? Traían a los tipos que podían... Después Richard le vende una fantasía a Perón y aparece Balseiro. Claro. ¿No? O sea, vos fíjate cómo corrigen a partir de eso y después viene se crea el Instituto... que después pasó a ser Balseiro. La Fundación Bariloche y el Instituto Balseiro. Pero digo, ese es un hito de decir, bueno, mirá cómo a veces te venden la historia y tenemos que, a partir de la ciencia y la tecnología, cómo encauzar esa discusión. Y la otra es el caso de Riccieri y Frondizi. Vos sabés que a mí me toca hoy presidir la UDUAL y soy el tercer presidente argentino. El primero fue Riccieri y Frondizi. Ah, la pucha. El segundo fue de la Católica de Córdoba. Sí. Y hoy nos toca a nosotros. Yo la otra vez contaba esta historia. Y cuando tiene que asumir Riccieri y Frondizi viene el golpe. Entonces aparece Olivera, que es el segundo. Sí. Digo, mirá cómo la historia cíclica se va. Está todo, aparte, está todo atado, enlazada, ¿no? Todo, sí. Y después, pues yo lo decía en México la otra vez. México recibe montones de exiliados, con esto que vos contabas, y que ayudaron a la ciencia mexicana. Brasil arranca la energía nuclear con los exiliados argentinos, sobre todo en la última dictadura. Sí, sí. Brasil no tenía energía nuclear y sin embargo a partir de eso lo tiene. Así es. Bueno, nosotros en ese sentido y también, fíjate, el golpe del 55 que arrasa con todo lo anterior, la CONEA la deja. Para no meterse con los mismos militares en las internas. Y lo toma la Armada. Y lo toma la Armada. Que por suerte le dio continuidad. Y eso habla, hoy podemos exportar reactores nucleares de investigación y de potencia a partir de esa continuidad. Ahí es muy valorado Castro Madero en la última, que supo poder, o sea, defendió, más allá de los desaparecidos, los exiliados, pudo defender eso. Esos son los fenómenos extraños también y contradictorios. Viste que la historia no es lineal, no es blanco y negro. Para nada. Entonces es bueno poder charlar de estas cosas, ¿no? Para que los pibes en el 66, así como dijimos, la impronta juvenil, la autonomía, todo eso allá en el 18, en el 69, 51 años después, se da el famoso Cordobazo. En la misma Córdoba,
monacal y conservadora, pero otra vez la Unidad Obrera Estudiantil y pega el batacazo, y Onganía, que había venido para quedarse por 20 años, se tuvo que ir. Eso fue un fenómeno también inédito, ¿no? Como que se van dando fenómenos que... Y para tener en cuenta. Para tener muy en cuenta. Y en Córdoba, ¿no? En Córdoba. Después hubo el Rosariazo, el Correntinazo, Mendozazo, Tucumanazo. Sí. Pero digo, lo de Córdoba fue un hito. Vos sabés que hace poco nuestro director de la carrera de Artes Audiovisuales, Pablo Robito, y su hermano, Gaby Robito, hizo una obra, que hizo una obra que entabla el debate famoso de Rucci con Tosco. Ay, maravilloso. Maravillosa la obra, y donde la discusión, y maravilloso el nivel del debate, ¿no? Que para aquella generación Rucci parecía un facho, y hoy parece de izquierda. Hoy está a la izquierda de todo. Es increíble, ¿no? Es increíble. Bueno, hay una obra de teatro últimamente, ¿y la dirige Robito? No. Pero no, pero recrean el debate con los periodistas, con las cámaras de la época. Es muy interesante, no sé si todavía está en cartel, pero realmente es muy interesante para ver. Y me acordaba esto que decías, porque se tomaba el cordobazo, se tomaba esa época, esa posibilidad de cómo estaba la NUCE en aquel momento, ¿no? Pasamos después a la NUCE. Después pasamos a la NUCE. Y que era que no podía regresar Perón, proscripto 18 años. Así es. Increíble, ¿no? Sí, lo mismo que como esto, la importancia de la historia, porque se repite. A veces como comedia, a veces como tragedia, desgraciadamente. Pero sí, y más en esto de educación superior, ciencia y tecnología, vemos cómo, porque en ese 66 se produce una de las primeras grandes diásporas. Claro. Tal es así, ahí perdimos un montón de gente valiosa. En el 70 tenemos el segundo premio Nobel, habíamos dicho Hussein primero, Luis Federico Leloir en el 70, y después uno de los exiliados de la diáspora científica del 66, que era César Milstein, en el 82 pasa a ser el tercer premio Nobel en ciencia de este país. Que esto a su vez nos muestra que todo esto que dice que los argentinos no servimos, somos el único país de Latinoamérica que tenemos 3 premios Nobel en ciencia. Somos 5 en total, pero no es poco. No, al contrario. Al contrario, exacto. Es muy importante. Ahora, vos fijate que más allá de esos golpes de Estado, hubo como continuidad en algunos organismos de ciencia y tecnología. Así es. Sin embargo, en los gobiernos neoliberales, que en algún punto reivindican esas políticas, por lo menos la económica, se ataca directamente a la ciencia y la tecnología. ¿Cómo lo entendés? ¿Cómo lo explicas? Esta es una gran contradicción que la tendrían que explicar los que la llevan adelante. Yo creo que también esas contradicciones existieron en el periodo neoliberal de los 90. Por eso. Porque ahí, mientras por un lado mandaban a los científicos a lavar los platos, recordémoslo, correcto, privatizaciones, desregulación, ventas de empresas, regalo de empresas, la joya de la abuela famosa y apertura. Pero junto a eso, primera ley de innovación del país, la famosa ley 23877 de promoción y fomento de la innovación tecnológica. En ese contexto de libertad y apertura de mercado, entre comillas, resulta que aparece esa ley impresionante, porque daba actividad científica, tecnológica, educación superior para la producción argentina. Fue disruptiva en ese momento. Bueno, la ley de educación, siempre hay un gran debate con la ley de educación superior. En el 95. Porque no había. Claro, así es. Hay que recordar que tuvimos que en el 85, me acuerdo, se normalizaron todas las universidades con los concursos docentes entre el 83 y el 85. Así es. Y prácticamente tuvimos casi una generación perdida, ¿no? Fue difícil todo eso. Y quedamos sin ley. No teníamos ley, ¿no? Y en los 90, más allá de todas las cuestiones que tiene la ley, nosotros en ese momento pero de verdad, visto hoy a la distancia, uno dice, bueno, esas son las contradicciones. Son hechos importantes, ¿no? Y aparte vos hiciste mención a los planes quinquenales del 45 a 55. Claro. Se nos escapó que en el 73, porque me acordé por lo de la ley, porque había existido la ley Tayana de las universidades, pero que después los gobiernos que siguieron
la cancelaron. Sí, No nos olvidemos el 76. Totalmente. De tal magnitud que más allá de los presos, desaparecidos, asesinados, etcétera, etcétera, hubo la mayor diáspora educativa, científica, Tremendo. tecnológica, e incluso porque en las dictaduras anteriores se animaban a cerrar carreras, política, sociología, antropología, economía política, todo eso. Sí. Pero eran pero carreras, pero eran universidades. carreras. Pero después, en el 76, se animaron a cerrar la Universidad de Luján. Exacto. Que fue un caso inédito. Inédito. No está el rector de entonces, ¿no? Claro, Mignone, que decía ¿dónde están las armas? Y lo llevó a la biblioteca. Maravilloso. ¿no? Maravilloso, metáfora, claro. Bueno, pero venía, sí, es cierto, eso de la universidad fue tremendo. Es más, todavía lo sigue sufriendo la Universidad de Luján, eso, ¿no? Como quedó una herida abierta que nunca terminó de cerrar. Y en los 90 pasó otro fenómeno también, que sí fue negativo, que fue la descentralización educativa y la pérdida de la escuela técnica, ¿no? Que salvo la ciudad de Buenos Aires, que la sostuvo, en el resto del país no, y todavía lo estamos sufriendo. Y ese es un problema que últimamente, en los últimos años, las universidades han tratado de paliar, fortaleciendo la educación secundaria en algunas universidades. Sí. Pero vos fíjate que se cuestiona la escuela básica de los últimos años, pero el problema de la escuela básica fue la descentralización de los 90, y bueno, claramente. Es que, primero, la dictadura descentralizó la primaria. Claro. El menemismo descentralizó la secundaria, y si seguimos así, le entregamos todas las provincias. El problema nos quedamos sin si país. pasa eso con la universidad, ya estaríamos en un problema. Nos quedamos Vos sin fíjate país. que mantenemos el prestigio de las universidades, la consideración de la gente, ¿no? En cualquier tipo de encuesta, pero porque está centralizada y tiene autonomía. Yo creo que hay que repensar la escuela básica porque no tiene solución, y aparte sigue siendo, lo único que logró fue mayor desigualdad y bajar el nivel educativo. Así es. ¿No? Así es y eso afecta a la ciencia y la tecnología, que es tu tema, ¿no? A todo. Y gravemente. Y ahí vamos llegando entonces a la actualidad, salvo en esta charla que tenemos, que se nos escapó, así como hablamos de los planes quinquenales, que en el 74 tuvimos y que no lo llegamos a entender de todo, no hubo tiempo también, el modelo argentino para el proyecto nacional, cosa que era la planificación que seguía aquellos quinquenales y que creo que a su manera del 2003 al 15 se retomaron en el Plan Argentina Innovadora, en el Plan 2020 y después el Plan 2030 y en el Plan Agroindustrial. Me parece que eso, ahí yo diría, es una cuarta reforma universitaria que se da entre el 2003 y el 2015 con 17 nuevas universidades. Esta es una de ellas, claramente, metida en el corazón del conurbano. A partir de ahí toda la cobertura en todas las provincias. En todas las provincias. Eso es primera vez que se llega ahí. Vos sabés que eso del modelo argentino es verdad, porque Perón ve el tema del medio ambiente. En aquel momento nadie hablaba del medio ambiente. En el eso 72. No Hoy hay gente que niega el cambio climático. Estamos viviendo inundaciones, recurrencia de lluvias inéditas, casi tropicales acá en el sur. Días nos ha ocurrido. Y él ya hablaba del tema medioambiental, cosa que retoma el Papa Francisco en el Laudato Si. Así es. ¿no? Donde es la casa común. Bueno, en esos procesos, hoy nos tenemos que enfrentar con esto, con la negación del cambio climático que se estaba estudiando, los ODS, Argentina sale de los ODS, que no sabemos qué va a pasar, pero claramente no se van a cumplir. Es un fenómeno mundial, digamos, no es solamente argentino, ¿no? Pero acá está como exacerbado. exacerbado. Y yo me sonreía recién porque en el 72 yo tenía 21 años. Era un jovencito, militante y estudiante de ingeniería, y cuando Perón larga en Oslo esa carta medioambiental, nosotros eso medio lo despreciamos. El viejo está gagá, dijimos. Estábamos en otra lucha, ¿no? Estábamos en otra. Resulta que el viejo estaba 50 años adelantado a lo que ocurrió en el continentalismo. Impresionante. Increíble, ¿no? Impresionante. Sí. No, y uno ve, cuando ve toda esta historia, ¿no? Que casi que lo venimos conversando de este encuentro,
Y lo vemos ahora, digo, lo que cuesta recuperar, porque lo de los 60 nos costó, lo de los 90 nos costó. Digo, hay un fenómeno que se da vos decías, entre el 2003 y el 2015, que es la recuperación de la escuela técnica, la obligatoriedad de la escuela secundaria, que a mí me parecieron dos hitos fundamentales, y lo que decías, como una tercera reforma, que es las nuevas universidades, que no solamente dan cobertura geográfica, sino también conceptualmente empiezan a plantear, empiezan a interpelar al sistema, ¿no? El sistema de créditos que hoy nosotros tenemos en el primer momento, y hoy todas las universidades lo incorporan, la curricularización de la extensión universitaria, la internacionalización inclusiva, son todos fenómenos que estaban cerrados y hoy están abiertos. Digo, ¿qué pasó en la ciencia y la tecnología también en esos años? Porque vos decías algunas cuestiones, pero hubo... incluso en los últimos años, equipar ciencia, construir ciencia, pero y antes, de eso que lo conoce mejor. En esos 12 años virtuosos para la ciencia y la tecnología y la educación superior, recordemos que se pone en órbita 2 satélites, ARSAT 1 y 2, construidos por el INVAP, empresa pública de la CONEA y de la provincia de Río Negro, desarrollo nacional, con satélite puesto por CONAE, se termina Tucha 2. Eso hay que contemplarlo en ese esquema de una nueva planificación con el famoso, en ese momento, Ministerio de Planificación Federal, que junto con eso se armó Tecnópolis, Conectar Igualdad y 5 millones de computadoras distribuidas, 90 millones de libros distribuidos, Canal Encuentro, programa Progresar. Hoy Encuentro son los programas que son los de esa época. No se hizo más nada. Bueno, después de eso, y entonces ahí es donde uno recapacita, digo, y más allá de las ideologías. Sí, totalmente. Pero en el 2015 hay un retroceso porque se suspende el ingreso al CONICET, se disminuye el presupuesto de educación superior, ciencia y tecnología, y al cortarse la cadena es muy difícil. De todas maneras, 4 años después, pero valdría la pena que nombremos, porque empezamos con la reforma del 18, mirá vos, en el medio de ese gobierno neoliberal, desindustrializador, endeudador, desregulador, se dan los 100 años de esa reforma que empezaba. La CRES del 2018. Claro, 2018. Y ahí la CRES, esa que estás nombrando, la importancia cuando en ese planteo nos dice la educación superior es un bien público y social, un derecho humano y universal y una obligación de los estados. Es a 100 años de la reforma, es dicho por los 32 ministros de educación de América Latina y del Caribe, con todo en la misma Córdoba, esa clerical y etcétera, etcétera. Es cíclico, ¿no? Casi todo esto parió. Es increíble, ¿no? Sí. La verdad que es interesante recordar todo esto y no solamente para no repetir errores, aunque algunos vuelvan a suceder, pero sí también para poder proyectar cómo salimos de esta situación actual. Jorge, y esto de los errores, porque esto de los cíclicos, porque después viene el periodo pandemia y pospandemia, que eso hay que contemplarlo, pero donde me parece que nos faltó un poco de rebeldía en ese periodo. Por algo la gente entendió que algo pasó. Algo, entonces hay que hacerse una autocrítica. Sin embargo, en ese momento recordemos que en pandemia la ciencia y la tecnología brindó la vacuna ARVAC, la Cecilia Gerson, que hoy tenemos. Los famosos insumos. Insumos y los barbijos con nanotecnología del CONICET con una empresa pyme de Moreno. Los respiradores artificiales, las camas que en el mundo estaban, que todo el mundo se condiciaba. ¿Te acuerdas que se robaban los contenedores en los aviones, en los aeropuertos? Cuando iban destino a un lado a otro. Bueno, entonces eso también a tener en cuenta, pero nos faltó un poco. No, igual todo lo que fue la salida de las enfermerías, los programas de apoyo a enfermería, la verdad que fue muy interesante, ¿no? Así que... Bueno, no, y pensemos lo que hubiera sido... Con otro gobierno, ¿no? Es que ¿Qué hubiera después pasado? de esto viene el gobierno actual, que yo sé que es un poco duro,
pero lo caracterizo como cientificidio, porque el hecho de que nuestras universidades y nuestro sistema científico-tecnológico se tenga que manejar con un presupuesto del 2023, estamos en el 25 ya. Sí, pero se han anulado todos los programas, están todavía pendientes, no se define qué se va a hacer, es una tragedia. Una tragedia, lo que está pasando en ciencia y tecnología. Sí. Y en estas charlas que vos vas teniendo de ciencia y tecnología, ¿qué te dicen? Estamos caminando el país con la Comisión de Ciencia y Tecnología de diputados que la preside Daniel Goyán, y lo que ocultamos, y hemos recorrido ya 13 provincias, es que es la preocupación de todos. ¿Por qué? Porque frente a esto lo que se da es, bueno, el abandono de la voluntad de luchar. Es complicado. Se nos van yendo los investigadores. Se nos van yendo. Es decir, yo hasta acá llegué y bueno, y algunos te dicen, es la segunda vez que yo volví al país. No, lo del programa Raíces, que no lo mencionamos, pero bueno, claro, no vuelven más. Y ahora el que se te va con 30 y pico de años. Ahora, fíjate, Jorge, que el país invierte para generar esas capacidades. Unos recursos que te cuesta 15 años formarlo, con especializaciones, maestrías, doctorado, postdoctorado. Y así... Y en el momento de más crecimiento, el tipo se te va a rendirle a otro país. Es increíble. Es increíble. La verdad que es una pena, ¿no? Pero bueno, seguiremos charlando en otro café. Gracias por compartir un café conmigo. Pero yo quisiera, y vos lo nombraste, al Papa Francisco. Sí. Yo debo hacer también una autocrítica. A Bergoglio no le tenía mucha fe en la época que era Bergoglio. El Papa Francisco me cautivó. Nos convenció a todos. Nos convenció. Y con los 4 principios, esto de el tiempo más importante que el espacio, la unidad más importante que el conflicto, el todo es superior a las partes. Fantástico. Y la realidad es superior a la idea. El moñito faltaba. Es fantástico. Que lo parió. Y así que bueno, eso, y aprovechando que en estos días tenemos lo del Eternauta, que Netflix ha hecho de eso, el héroe es colectivo. Totalmente. Y de esta salimos entre todos.